Hay cosas que usamos todos los días, pero que no entendemos del todo. El tiempo, la mente, la vida, la realidad, la sensación de estar aquí, mirando el mundo desde dentro de un cuerpo. Durante siglos hemos construido telescopios, microscopios, satélites, aceleradores de partículas y laboratorios enteros para entender lo que nos rodea. Hemos medido galaxias, hemos dividido átomos, hemos fotografiado agujeros negros y hemos enviado máquinas fuera de la Tierra. Y aún así, algunas de las preguntas más básicas siguen abiertas. No sabemos exactamente cómo apareció la vida, no sabemos por qué existe la conciencia, no sabemos si el tiempo fluye o si es la forma en la que nuestra mente ordena el cambio. Ni tan siquiera sabemos hasta qué punto vemos la realidad como es, o es solo una versión útil creada por el cerebro. Y tampoco sabemos si la vida tiene un sentido propio, o si el sentido es algo que construimos para no perdernos dentro de ella. Este no es un vídeo sobre leyendas antiguas, ni sobre civilizaciones desaparecidas, ni sobre misterios fabricados para parecer más grande de lo que son. Es justo lo contrario, es un vídeo sobre misterios reales, misterios que están en la base de todo, porque antes de preguntarnos quién queremos ser, qué queremos conseguir o hacia dónde vamos, hay algo mucho más extraño. Que estemos vivos, que sintamos, que recordemos, que el tiempo pase, que el mundo aparezca delante de nosotros como si fuera evidente. Pero quizá lo evidente es precisamente lo que menos entendemos. Hoy vamos a recorrer 5 misterios de la vida, que siguen sin respuesta definitiva. No para resolverlos, sino para mirar durante unos minutos ese espacio raro donde la ciencia avanza, las respuestas se acercan y aún así el misterio sigue ahí. El primer misterio está justo delante de nosotros, la realidad. Una mesa, una luz, una cara, un sonido, la sensación de estar viendo el mundo tal y como es. Pero aquí empieza el problema, tu cerebro no funciona como una cámara. No recibe el mundo, lo graba y te lo muestra limpio, exacto y objetivo. Hace algo mucho más raro, interpreta, completa, recorta, prioriza y predice. Y después de hacer todo eso te entrega una versión de la realidad tan convincente que tú la confundes con la realidad misma. No estás viendo simplemente lo que hay, estás viendo una construcción, una versión útil, lo bastante buena para moverte, reconocer peligros, entender rostros, recordar caminos y sobrevivir. Pero no necesariamente una versión exacta. Tu campo visual, por ejemplo, parece completo. Parece que lo ves todo, pero la zona realmente precisa de tu visión es mucho más pequeña de lo que crees. El resto, tu cerebro, lo estabiliza, lo rellena y lo ordena. Pero no sientes que el mundo salte cada vez que mueves los ojos. Por eso no notas todos los huecos. Por eso la realidad parece continua, pero esa continuidad es en parte un montaje. Y con la memoria pasa algo parecido. La memoria tampoco es un archivo perfecto. No guardas el pasado y luego lo abres intacto. Cada vez que recuerdas algo, tu cerebro reconstruye una escena, puede cambiar detalles, mezclar emociones, añadir información posterior o hacer que algo parezca más claro, más oscuro o más importante de lo que fue. Por eso, dos personas pueden vivir el mismo momento y recordarlo de formas distintas. No porque una mienta necesariamente, sino porque recordar no es reproducir, recordar es reconstruir, y eso abre una grieta enorme. Porque gran parte de tu identidad está hecha de los recuerdos. Tú crees saber quién eres porque recuerdas lo que has vivido. Pero si la memoria es una reconstrucción, entonces tu identidad también tiene algo de reconstrucción. No eres solo lo que viviste, también eres la forma en la que tu cerebro ha ido editando lo vivido. Y esto no va solo de ilusiones ópticas, va de una posibilidad mucho más profunda. Quizá nunca hemos tenido acceso directo al mundo, solo acceso a una versión traducida de nuestro cerebro. La luz no tiene color por sí misma, como tú lo experimentas. El color aparece cuando tu cerebro interpreta ciertas longitudes de onda. El sonido no existe como música flotando en el aire. Hay vibraciones, ondas, presión, y después tu cerebro convierte eso en una voz, una canción, una alarma o un recuerdo. El mundo físico tiene señales. Tu mente crea experiencia. Quizá lo que vemos no es falso, pero tampoco es completo. Quizá la realidad humana no es una mentira, es una interfaz, una pantalla útil, un mapa. Y un mapa no es el territorio. El problema empieza cuando olvidas que estás mirando un mapa, cuando crees que tu versión es la única, cuando confundes tu interpretación con la verdad, porque vivimos en el mismo mundo físico, pero no siempre vivimos la misma realidad mental. Cada cerebro filtra el mundo desde su historia, su miedo, su deseo, su memoria y sus expectativas. No vemos solo con ojos, vemos con todo lo que somos. Y quizá el primer gran misterio de la vida no está en las estrellas, está justo aquí, en el hecho de que abras los ojos y el mundo aparezca. Hay algo extraño en el tiempo. Todos creemos saber lo que es. Lo usamos para quedar con alguien, para medir una vida, para contar los años, para recordar lo que fuimos y para imaginar lo que podríamos ser. Pero cuando intentas explicar qué es exactamente, la cosa empieza a romperse.
Porque una cosa es medir el tiempo y otra muy distinta es entenderlo. Podemos medir segundos, minutos, horas, días y años. Podemos llenar el mundo de relojes, podemos organizar una sociedad entera alrededor de calendarios. Pero eso no responde a la pregunta más rara, ¿qué es el tiempo? ¿Es algo que existe ahí fuera, como un río invisible que avanza sin parar? ¿O es una forma que tiene nuestra mente de ordenar los cambios? Porque cuando miras el mundo nunca ves el tiempo directamente. Ves cosas cambiando, una sombra moverse, una cara envejeciendo, una vela consumiéndose, un cuerpo creciendo. Ves movimiento, ves transformación, ves antes y después. Pero el tiempo en sí no aparece en ningún lado. No lo puedes tocar, no lo puedes guardar, solo puedes notar sus efectos. Y aún así, el tiempo gobierna nuestra vida. Todo lo que somos ocurre dentro de él. Pero lo más extraño es que no todos lo vivimos igual. Un minuto puede hacerse eterno o puede desaparecer. Cuando esperas algo con ansiedad, el tiempo se estira. Cuando disfrutas, acelera. Cuando sufres, pesa. Y cuando estás metido por completo en algo, parece desaparecer. El reloj mide siempre lo mismo, pero tú no. El reloj puede decir que han pasado 10 minutos, pero tu experiencia puede sentirse de una hora, o incluso de un instante. Entonces, ¿cuál es el tiempo real? ¿El que marca el reloj o el que vive la mente? Hay un tiempo físico, sí, el que usa la ciencia, los calendarios y las máquinas. Pero también hay uno interno, tiempo que se deforma según tu atención, tu miedo, tu deseo, tu aburrimiento o tu memoria. Y ese es el tiempo que realmente habitas. No vives dentro de un reloj, vives dentro de una experiencia. Por eso la infancia parece enorme cuando la recuerdas. Había más primeras veces, más descubrimiento, más sorpresa, y el cerebro registraba más detalles. En cambio, cuando los días se repiten demasiado, cuando cada semana se parece a la anterior, el tiempo empieza a comprimirse. No porque haya pasado más rápido, sino porque has vivido menos novedad dentro de él. Y entonces pasa algo inquietante. Los días pueden parecer largos, pero los años cortísimos. Pero el misterio no acaba ahí. La ciencia también rompió nuestra idea intuitiva del tiempo. Durante mucho tiempo imaginamos el tiempo como algo universal, un gran tic-tac común para todo el universo. Pero la relatividad cambió esa imagen. El tiempo no pasa igual en todas partes. Depende de la velocidad, depende también de la gravedad, depende del lugar desde donde se mida. Eso significa que el tiempo no es tan absoluto como parece desde nuestra vida cotidiana. Es más flexible, es más extraño, más unido al espacio, al movimiento y a la materia de lo que nuestra mente puede imaginar fácilmente. Y luego está el presente, ese ahora en el que creemos vivir. Pero cuando dices ahora, ese ahora ya se está yendo. En cuanto intentas señalarlo, ya se ha convertido en pasado. Vivimos en una frontera diminuta entre algo que recordamos y algo que todavía no ha llegado. Una frontera tan fina que casi no existe. Y sin embargo, toda nuestra vida ocurre ahí. El ahora. Quizá por eso el tiempo pesa tanto. Porque hablar de tiempo es hablar de todo lo que desaparece. De las personas que ya no están, de las versiones de nosotros que se quedaron atrás, de los momentos que no volverán, de los futuros que todavía imaginamos. El tiempo no es solo una medida, es el escenario donde ocurre la vida y al mismo tiempo es lo que hace que la vida se escape. Dentro de este tiempo, en algún momento, ocurrió algo que no debería parecernos normal. La materia dejó de estar simplemente ahí. Empezó a organizarse, a reaccionar, a copiarse, a cambiar y a evolucionar. En algún momento de la historia de la Tierra, algo que no estaba vivo empezó a vivir. Y todavía no sabemos exactamente cómo ocurrió. Sabemos muchísimo sobre cómo la vida evoluciona. Sabemos que las especies cambian con el tiempo. Sabemos que la selección natural puede transformar organismos simples en formas cada vez más complejas. Sabemos que todos los seres vivos comparten una historia común. Pero todo eso empieza después. La evolución explica cómo cambia la vida una vez que ya existe. Pero no responde del todo a la primera chispa, a ese paso entre la química y la biología, entre la materia inerte y algo que empieza a comportarse como vida. Cuando lo dices rápido parece normal. La vida apareció en la Tierra hace miles de millones de años. Pero si lo miras despacio, es una locura. Durante muchísimo tiempo, la Tierra fue un planeta joven, violento e inestable. Volcanes, impactos, océanos primitivos, compuestos químicos mezclándose en condiciones extremas. No había árboles, no había animales, no había ojos mirando el cielo, y aún así, en medio de ese planeta hostil, algo empezó a organizarse. No sabemos exactamente dónde. Quizá en las charcas poco profundas, quizá cerca de fuentes hidrotermales en el fondo del océano. Quizá en minerales capaces de facilitar ciertas reacciones. Quizá en una combinación de muchos escenarios. Pero la pregunta sigue ahí.
Cómo una mezcla de moléculas llegó a convertirse en algo capaz de sostenerse a sí mismo. Porque un ser vivo no es solo un montón de piezas juntas. Un ser vivo tiene organización, tiene información, tiene metabolismo, tiene una frontera entre él y el exterior. Tiene la capacidad de responder y sobre todo tiene una forma de continuar, de copiarse. Y esa copia, cuando no es perfecta, lo cambia todo. Porque si algo puede copiarse, pero no siempre se copia exactamente igual, aparece la variación. Y si hay variación, aparece la selección. Y si aparece la selección, empieza la evolución. Pero para que todo eso ocurra, primero tuvo que existir algo capaz de copiarse. Y ahí está uno de los grandes problemas. ¿Qué fue primero? ¿La información, el metabolismo, la membrana, una molécula capaz de replicarse o una red química que se mantuvo estable suficientemente tiempo? Seguramente no fue un momento limpio, no fue una chispa mágica. Probablemente fue un proceso lento, raro, lleno de pasos intermedios. Moléculas que se formaban y desaparecían, estructuras que duraban un poquito más, reacciones que se repetían, pequeñas fronteras entre un dentro y un fuera. Nada de eso parecía vivo como nosotros entendemos la vida. Pero quizá poco a poco algunas combinaciones cruzaron una frontera que todavía no sabemos dibujar del todo. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué significa estar realmente vivo? Porque una roca existe, una molécula existe, un océano existe, una estrella existe, pero no viven. En cambio, una bacteria diminuta, invisible para nosotros, sí. ¿Por qué? ¿Qué cambia? Tú estás hecho de átomos que no están vivos por separado. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, fósforo. Ninguno de estos átomos piensa, ninguno desea, ninguno quiere sobrevivir. Pero juntos, organizados de una determinada manera, forman células, tejidos, órganos y un cuerpo, un sistema nervioso y una mente capaz de hacerse preguntas. Eso debería parecernos más raro. Porque no hay una sustancia mágica llamada vida. Hay organización, hay procesos, intercambio de energía e información. Materia que se mantiene lejos del desorden durante un tiempo y luego se rompe. Quizá por eso la vida es tan difícil de entender. Porque no es una cosa, es un proceso, no es un objeto quieto. Es una actividad constante. Y aún así, seguimos sin saber exactamente cómo empezó ese primer funcionamiento. La vida no era obligada. No había ninguna garantía de que un planeta rocoso acabara produciendo árboles, animales, ojos, memoria, miedo, deseo, lenguaje y preguntas. Podría no haber pasado, pero pasó. La materia se complicó, la química se organizó. La vida apareció y miles de millones de años después, una parte de esa vida empezó a preguntarse de dónde venía. Pero si ya es extraño que la vida apareciera, hay un misterio todavía más difícil. Porque durante millones de años la vida existió sin preguntarse nada. Comía, crecía, se reproducía, sobrevivía, pero en algún punto la vida no solo siguió viviendo. Empezó a sentirse a sí misma, a tener experiencia, a mirar el mundo desde dentro. Ahí aparece uno de los misterios más profundos de todos, la conciencia. Podemos estudiar el cerebro, podemos observar neuronas, podemos medir actividad eléctrica, podemos ver en qué zonas se activa cuando alguien mira una imagen, escucha una canción o siente dolor. Podemos describir procesos, pero sigue quedando una pregunta abierta. ¿Por qué todo eso se siente como algo? ¿Por qué no somos simplemente máquinas biológicas funcionando en silencio? Un ordenador procesa información, una cámara registra imágenes, un termómetro detecta temperatura. Pero tú no solo registras luz, no solo detectas sonido, escuchas. No solo reaccionas al daño, sientes dolor. No solo almacenas datos, recuerdas. Y recordar no simplemente tener información guardada. Es volver a una cena, sentir una diferencia, reconocer que eso fue tuyo. Ahí aparece algo difícil de atrapar, la experiencia subjetiva. Es ese mundo interior que nadie puede ver desde fuera. Alguien puede observar tu rostro, puede medir tu pulso, puede estudiar tu cerebro, puede analizar tus palabras. Pero no puede entrar exactamente en tu experiencia. No puedes sentir tu dolor como lo sientes tú. No puede ver el rojo exactamente como tú ves el rojo. No puedes saber cómo es ser tú. Y eso convierte la conciencia en un misterio diferente. Porque tiene dos lados. Uno externo, el cerebro, el cuerpo, la conducta, las señales medibles. Y otro interno, la vivencia, la sensación, el punto de vista, el hecho de que haya algo que se siente desde dentro. No hace falta irse a teorías raras, el misterio ya es enorme sin exagerarlo. Una masa de tejido biológico dentro del cráneo produce de alguna manera una experiencia del mundo. Un órgano blando, oscuro, encerrado en hueso, sin luz directa, sin sonido directo, sin acceso inmediato al exterior.
Construye colores, espacio, tiempo, identidad, miedo, belleza, dolor, amor y pensamiento. Y tú llamas a eso yo, pero incluso ese yo tampoco es tan simple. Cuando dices yo, ¿a qué te refieres? ¿Al cuerpo, a la memoria, a los pensamientos, a la voz interna o a la persona que eras hace 10 años? Tú sientes continuidad, sientes que eres el mismo de ayer, pero tu cuerpo cambia, tus células cambian, tus ideas cambian, tus gustos cambian, tus recuerdos cambian cada vez que lo reconstruyes. Entonces, ¿qué es exactamente eso que permanece? ¿Qué hace que sigas sintiendo que eres tú? Quizá la conciencia no es un piloto sentado dentro del cerebro controlándolo todo. Quizás más bien una escena que el cerebro construye. Una escena donde aparece un mundo. También aparece un personaje llamado yo. Un personaje necesario para orientarse, decidir, recordar, protegerse y vivir. Pero no tan sólido como parece. La conciencia es lo que convierte la vida en algo vívido. Sin conciencia habría organismos, habría procesos, habría cuerpos, habría evolución, pero no habría una experiencia de todo eso. No habría nadie sintiendo el paso del tiempo, no habría nadie preguntándose si en realidad es real. No habría nadie buscando un origen y nadie temiendo desaparecer. Y lo más extraño es que no puedes salir de la conciencia para mirarla desde fuera. Todo lo que piensas sobre la conciencia ocurre dentro de la conciencia. Todo intento de entenderla ya está usando aquello que intenta entender. Es como intentar iluminar una linterna con su propia luz. Por eso la conciencia es uno de los misterios más grandes de la vida. Porque no está lejos, está ocurriendo ahora mismo. Cada vez que miras, cada vez que recuerdas, cada vez que sientes y cada vez que dices yo. Y entonces llegamos al último misterio. Porque una cosa es preguntarse cómo empezó la vida. Otra es preguntarse cómo funciona la conciencia. Otra es intentar entender el tiempo, la realidad. Pero hay una pregunta que no busca solo una explicación, busca una razón. ¿Para qué? ¿Para qué vivir? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué amar algo? ¿Construir algo? ¿Perseguir algo? Si al final todo cambia, todo se pierde y todo termina. Esta pregunta no siempre llega como una idea clara. A veces llega como una sensación, como un vacío, como una duda que no sabes formular. Como esa impresión rara de estar haciendo cosas, cumpliendo etapas, avanzando por inercia, sin saber muy bien hacia dónde. Y quizá por eso el sentido de la vida es uno de los misterios más humanos. Porque una piedra no necesita sentido, una estrella no necesita sentido, un océano no se pregunta por qué existe. Pero nosotros sí, nosotros no solo vivimos, necesitamos que vivir signifique algo. Y ahí empieza el problema. La vida, mirada desde fuera, no parece venir con instrucciones. No nacemos con un papel donde diga qué debemos hacer. No hay una respuesta universal que podamos abrir como manual. Durante siglos los seres humanos han intentado responder a esta pregunta de muchas formas. Con religión, con filosofía, con ciencia, con arte, con familia, con poder, con trabajo, con amor, con sacrificio, con la idea de dejar algo atrás. Cada época ha construido sus respuestas. Cada persona de algún modo intenta encontrar la suya. Pero el misterio sigue ahí. ¿Existe un sentido esperado a ser descubierto? ¿O el sentido es algo que inventamos para poder sostener la vida? Porque quizá vivir sea exactamente eso, no tener todas las respuestas, pero actuar como si algunas cosas merecieran la pena. Y al final, estos 5 misterios no nos alejan de la vida, nos devuelven a ella. A la realidad que vemos sin entender del todo, al tiempo que pasa sin poder agarrarlo, a la vida que apareció sin que sepamos exactamente cómo, a la conciencia que nos permite sentirlo todo, y al sentido que buscamos para no perdernos dentro de ello. Quizá no hace falta cerrar todas las preguntas, quizá basta con recordar que están ahí, que detrás de cada día normal hay algo profundamente extraño. Estamos vivos, sentimos, recordamos, elegimos, y aunque no sepamos exactamente por qué estamos aquí, todavía podemos decidir qué hacer con el tiempo que tenemos. Y quizá eso por ahora sea suficiente. Si este vídeo te ha dejado pensando, quédate por aquí. En este canal no buscamos respuestas fáciles, buscamos mirar la realidad con un poco menos de ruido y con un poco más de filtro. Nos vemos en el próximo vídeo.